Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Daniel capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, te damos gracias por el perdón de los pecados y te pedimos de manera muy especial que tú nos acompañes por medio de tu Santo Espíritu para que al estudiar tu palabra podamos tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a crecer. Gracias, Padre, por otorgarnos tus cuidados y concedernos esta bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 y el capítulo 9, aunque tienen una diferencia de unos 10 años, deben ser considerados una unidad temática. Recordemos que la visión de Daniel 8, 3 al 14 fue explicada por el ángel entre los versículos 18 al 26 de Daniel 8. Pero lo único que no se explica en detalle es el tiempo profético de los 2300 días. Miremos Daniel capítulo 8, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y finaliza el capítulo con un Daniel enfermo que no puede entender la visión o lo referente a este tiempo profético. Miremos el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué no entendía de la visión? La parte que no fue explicada en detalle, lo referente a los 2300 días. Pero además, cuando el ángel Gabriel, que era a quien en Daniel capítulo 8 había venido a darle la explicación, aparece en Daniel capítulo 9 para darle a entender la visión. Miremos el capítulo 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pues la visión que nos fue explicada en Daniel 8, que es lo referente al periodo de los 2300 días proféticos o años literales. Así que en Daniel 9 es la continuación de la explicación de Daniel 8 y por lo tanto son una unidad temática. La introducción del capítulo 9 de Daniel nos ubica en el momento histórico y la razón por la cual Daniel eleva esa tremenda oración al Señor. Esta es la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 3. Miremos el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El primer año de Darío, eso nos daría aproximadamente en el año 538 a.C., es decir, Babilonia ya había caído. Darío era el rey medo que gobernaba Babilonia. Es muy raro que el primer ministro de una nación sea de un país dominado. Así ocurre en el caso de Daniel, que debido a su integridad y habilidades, los persas no lo mataron, sino que lo ubicaron en un cargo elevado. Elena de White comenta: la oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reinado de Darío fue honrado por Dios. A él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro, el Grande.
las magníficas cualidades del varón de Dios como estadista previsor indujeron al gobernante persa a manifestarle gran respeto y a honrar su juicio. Libro Profetas y Reyes, página 408. Así que Daniel estaba en la corte de Meda y Persia y fue destacado como un hombre de Dios. Un testimonio sería muy importante para que estos hombres pudieran entender quién es Dios. Sigamos con el versículo 2 de Daniel capítulo 9. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los cuales había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Aquí encontramos algunos elementos que debemos considerar del anciano profeta. Daniel fue llevado cautivo siendo muy jovencito a Babilonia. Tenía aproximadamente unos 16 años de edad. Fue llevado a la corte del rey de Babilonia para ser educado en la cultura de los babilonios. Allí llegó a servir como funcionario del rey. Así que Daniel tuvo conocimiento del ministerio de Jeremías. Supo de la segunda invasión de Babilonia a Jerusalén, donde fue llevado cautivo Joacim, y creemos que supo del ministerio de Ezequiel entre los cautivos. Y supo de la destrucción completa de Jerusalén en el año 586 a.C. Estando al servicio del rey Nabucodonosor, su corazón se quebrantó al ver la suerte de su pueblo. Esto nos indica que a pesar de su ocupación con los asuntos del Estado, el profeta no dejó de estudiar la palabra de Dios. Daniel estaba confundido sobre el tiempo profético de los 2300 días. Quizá en su mente pensó, ¿será que el Señor está anunciando una prolongación del cautiverio de Israel? ¿Será que Jerusalén será desolada por 2300 años? Elena de White comenta, mediante otra visión le fue dada la luz adicional acerca de los acontecimientos futuros y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta que se dio, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Esto lo dejó lleno de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiera conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiera haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. Libro Profetas y Reyes, página 406. Esto por supuesto angustia al profeta, porque al ver que el pueblo de Dios no daba signos de real arrepentimiento, quizás por su pecado y conociendo que las profecías que el Señor daba eran condicionales a la respuesta del pueblo, quizás concluyó, el pueblo de Israel no se ha arrepentido sinceramente de su pecado y debido a esto el Señor prolongó el cautiverio por 2300 años. Esto, por supuesto, quebrantó al profeta. Quizá lloraba por su nación y en lo profundo de su ser quería que su pueblo fuera restaurado. Por eso buscó nuevamente las profecías de Jeremías sobre el cautiverio y se encontró con Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, si contamos desde el primer cautiverio, año 605 a.C., los 70 años profetizados por Jeremías, pues llegaríamos aproximadamente al año 535 a.C. Es decir, Daniel estaba en el año 538, en el primer año de Darío. La profecía de los 70 años de cautiverio se va a cumplir en muy poco tiempo y Daniel anhela de todo corazón que su pueblo fuese restaurado. Así que va a elevar una oración en la que va a pedir perdón por su pueblo para que el Señor perdone a su pueblo y no prolongue la cautividad. Leamos el versículo 3 de Daniel capítulo 9. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Daniel va a rogar por su pueblo
va a confesar el pecado del pueblo para que los 70 años se cumplan e Israel vuelva a Jerusalén, pensando que de esta manera no se prolongaría el cautiverio por 2300 años. Elena de White comenta: el corazón de Daniel se vuelve con intenso anhelo al santuario desolado de Dios. Él sabe que su prosperidad puede ser restaurada únicamente cuando Israel se arrepienta de sus transgresiones de la ley de Dios y se vuelva humilde, fiel y obediente. Libro La edificación del carácter, página 45. En otra parte, ella nos da la razón por la cual Daniel decide orar a Dios. Dice: Daniel sabía que casi había terminado el tiempo para el cautiverio de Israel, pero no creía que porque Dios había prometido liberarlos, ellos no tenían una parte que hacer. Con ayuno y contrición buscó al Señor, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Review and Herald del 9 de febrero del año 1897. Recordemos que Daniel no pudo entender la visión y estaba un poco confundido porque el tema de la visión no tiene que ver con la cautividad de Israel. Esto debe ser una lección para todos nosotros que a veces queremos creer en Dios y hacer su voluntad cuando tengamos todo el conocimiento, pero es que nunca llegaremos a conocerlo todo. La salvación no es una graduación. Para tener fe no necesariamente debemos entenderlo todo. Es simplemente aprender a confiar en Dios, en su amor, en su sabiduría, aunque no entendamos o no podamos explicar todo lo que está pasando. Entonces, Daniel 9 consigna la oración de Daniel en que confiesa el pecado del pueblo de Israel para reconciliarlo con Dios y evitar una prolongación de la cautividad. Este es el tema que va del versículo 4 hasta el 19. Esta es una de las oraciones más memorables del Antiguo Testamento. Esta oración es un ejemplo para todos nosotros. Recordemos que Daniel oraba frecuentemente al Señor, por lo menos 3 veces al día. Era un hombre de oración, algo que todos nosotros debemos imitar. Por eso se acerca confiadamente a hablar con Dios y le dice qué es lo que se siente en su corazón. Comienza con un reconocimiento de un Dios justo. Versículo 4. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Es un Dios que inspira reverencia, un Dios que es fiel, es un Dios que cumple sus promesas y perdona a los que le aman y guardan sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amor y obediencia son el secreto del pacto con Dios. Si le amamos y obedecemos, cumplimos la parte del pacto y Dios entonces cumple la suya. Entonces Daniel se identifica con su pueblo al usar la primera persona del plural. Se ubica con su pueblo pecador. Versículo 5. Aquí presenta todas las facetas del pecado del pueblo de Israel. Dice: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. Aquí podemos encontrar las diversas definiciones de pecado, que en el hebreo no cabe en una sola palabra. El pecado es iniquidad, maldad, actuar de manera abierta contra Dios. El pecado es rebeldía, el pecado es errar en el blanco, el pecado es perversión. Daniel le dice: Señor, por estos hechos nosotros no hemos cumplido la parte del pacto. Tú eres fiel, pero nosotros no. Daniel se identifica con su pueblo. No hay en su oración nada de justicia propia. Reconoce que han sido rebeldes y que se han apartado de Dios. Daniel también reconoce que Dios ha enviado sus mensajes de advertencia a través de los profetas y estos no fueron escuchados. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Había sido el deber de los profetas llamar la atención del pueblo a su descuido de los preceptos divinos y también dar instrucciones en caso de emergencia o crisis, pero los israelitas habían ignorado casi totalmente la dirección
que tan bondadosamente Dios les había dispensado. El pecado del pueblo no se debía a ignorancia, sino a desobediencia voluntaria. En esa rebeldía se reconoce que Dios es justo, pero que todos han pecado. Versículos 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Nuestra es, Jehová, la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Daniel hace contrastar la justicia de Dios con la injusticia de Israel. En todo su trato con los hombres en general y con Israel en particular, Dios siempre ha manifestado justicia. Los versículos 9 y 10 nos recuerdan una gran verdad. Leamos. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y al perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. El perdón de Dios y su misericordia es algo natural en el carácter de Dios y en el trato con los hombres. No basa su perdón en que el hombre lo merezca, sino en el que Él ofrece para el que quiera aceptarlo. A pesar de la rebelión y de la apostasía de Israel, Daniel seguía confiando en que el Señor, por su gran misericordia, estaba siempre dispuesto a perdonar a los que acudieran a Él con corazón contrito. Con esa confianza, Daniel ruega a Dios en favor del pueblo de Israel. Presenta la compasión de Dios en contraste con la pecaminosidad del pueblo. Daniel comienza a enumerar las faltas de su pueblo. Se rebelaron contra Dios, no escucharon la voz de los profetas, y esa es la razón por la cual están en cautiverio. Pero Dios es misericordioso y Él perdona porque Él es un Dios misericordioso y perdonador. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Moisés había predicho que desencadenaría una maldición sobre todos los que voluntariamente desobedecieran la ley de Dios. Daniel reconoce que eso era solo lo que merecían por desobedecer las indicaciones divinas. Ahora, es interesante que Daniel reconoce en esta oración a Moisés como siervo de Dios. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 3 versículo 5 dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. La palabra griega que aparece en Hebreos cuando habla de Moisés como siervo es therapón. De esta palabra vienen los vocablos terapeuta o terapia. El término indica un ministerio fiel y compasivo como del médico que vela por un enfermo. La tierna, amante e inagotable solicitud de Moisés por su pueblo se registra para su encomio y para la gloria de Dios. Es interesante notar que el griego moderno usa la palabra terapón para designar al médico. En este caso, Moisés vela por su pueblo. Además, el Señor justo lo había advertido. El castigo contra Israel es justo, se debe a la rebeldía del pueblo. No es culpa de Dios, es culpa del pueblo. Sigamos estudiando Daniel capítulo 9, versículos 12 y 13. Y Él ha cumplido las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, y no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entendido tu verdad. Lo que ha pasado, Dios lo había advertido, estaba escrito en la ley de Moisés, pero no quisieron hacer caso, y los resultados de su rebelión son ahora evidentes. Pero el problema es que ahora el pueblo no se ha convertido de sus maldades, no ha entendido la razón por la cual están en cautiverio
y por lo tanto no han implorado el favor de Dios. Después de la confesión y el reconocimiento del pecado, ahora Daniel hace una petición. En los versículos 15 al 19, apela al carácter de Dios para que perdone a este pueblo rebelde y lo restaure. Miremos el versículo 15. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado impíamente. Comienza recordando la liberación que el Señor obró en favor de su pueblo al sacarlos de Egipto. Lo hizo no porque el pueblo lo mereciera, sino porque Dios los amó. Y de la misma manera Daniel apela al Señor a que actúe, no porque Israel lo merezca, sino porque su carácter es amor y misericordia. Versículo 16. Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Daniel no presenta su súplica basándose en alguna bondad de su pueblo como base de su petición. Cita las acciones bondadosas del Señor para con Israel en tiempos pasados. Versículo 17. Ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Los pensamientos de Daniel estaban centrados en el santuario de Jerusalén. Durante los muchos años del cautiverio, la ciudad y el santuario habían yacido en ruinas y ahora el tiempo de la reconstrucción estaba cerca. Daniel apela al carácter de Dios, versículos 18 y 19. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel concluye la oración apelando a la bondad de Dios para que no dilate el tiempo de la restauración. En otras palabras, que el tiempo del fin del cautiverio siga siendo los 70 años y no 2300 años. El anciano profeta no entendía la profecía y estaba mezclando los dos eventos diferentes. Pero lo más sorprendente de este momento especial de la oración es lo que nos revelan los versículos 20 al 23. Daniel había pasado casi 70 años en Babilonia, tenía aproximadamente 86 años de edad y todavía recordaba con mucha devoción la hora del sacrificio de la tarde. Daniel estaba orando con fervor e intercediendo por su pueblo. Cuando vino el ángel Gabriel, el mismo ángel que había visto antes, dice el versículo 20 y 21. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Cuán reconfortante es saber que el cielo está cerca de la tierra. Siempre que necesitamos ayuda y la pedimos, el Señor envía a su santo ángel para que venga a socorrernos sin demora. Daniel recordaba los horarios del sacrificio vespertino y era su costumbre orar en ese momento. Pero esa oración iba a tener una respuesta muy especial porque Gabriel viene en respuesta a su oración. Y la afirmación del ángel Gabriel nos alienta, versículos 22 y 23. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La visión que viene a aclararle a Daniel es la visión de las semanas que no había podido entender, es decir, los 2300 días, y cómo estos se relacionan con los 70 años de cautiverio predicho por Jeremías.
Este ángel vino prestamente a dar a conocer a Daniel la visión para aclararle y sacarle de su confusión. Leamos el versículo 23 en la Nueva Versión Internacional. Dice: tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Cuando Daniel empezó la oración, ya Dios sabía lo que iba a pedir y envió a su ángel con la respuesta. Lo que aprendemos es que Dios contesta la oración. Dios oye nuestras oraciones. Dios entiende lo que nos pasa. Dios sabe qué cosas necesitamos. Sabe de nuestros sueños y expectativas. Entiende cuál es nuestra confusión y entonces contesta. Daniel ora con fervor y Dios responde inmediatamente. Esta es la parte más maravillosa del capítulo. Nunca Dios cierra sus oídos al clamor de ninguna persona que le busca con sinceridad. Dios siempre está dispuesto. Nunca está tan ocupado que no pueda atendernos. Es un Padre fiel, un amigo leal. Y por eso todos nosotros debemos aprender a confiar que el Señor escucha nuestras oraciones. Apreciado amigo y hermano, Dios es amor y su deseo es salvarte. Cuando venimos con corazón humilde y confesamos sinceramente nuestro pecado, el Señor está listo para concedernos su bendición. Orar es acercarnos al trono y entrar en audiencia con el Rey del universo. Qué privilegio es estar ante Él, porque Él escucha y concede su bondad. No temas acercarte al Señor. Ven para recibir su bendición. Que el Señor te acompañe y te dirija en este día. Es mi oración por ti. Amén.